Hola, soy Raúl Guerrero, responsable de traducir al español el podcast de Philosophize Days de Stephen West. Gracias por querer saber más el día de hoy de lo que le hicieron ayer. El estoicismo se divide típicamente en tres partes: lógica, física y ética. La cronología de su desarrollo inicial en la era helenística también se divide típicamente en tres partes: la estoa temprana, la estoa media y la estoa tardía. Cada fase de su desarrollo realizó avances notables en diferentes áreas, pero es importante señalar algunas cosas. Con mucho, los pensadores más populares y notables de la escuela estoica son tres personas: Séneca, Marco Aurelio y Epicteto. Desafortunadamente, no vivieron durante los periodos de la Estoa temprana o media. Los tres hicieron sus contribuciones durante la Estoa tardía y no cambiaron drásticamente la lógica o la física. Los tres hicieron sus mayores contribuciones en el campo de la ética. Para hablar solo de las ideas de estos tres hombres sería una visión muy limitada del estoicismo. Pero, por otro lado, hacer un episodio completo sobre cada uno de ellos estaría lleno de redundancias, porque 2/3 de toda su filosofía son casi exactamente iguales a los otros dos. Por esta razón, el próximo episodio estará casi exclusivamente dedicado a comprender la ética estoica y las grandes ideas que estos tres hombres expusieron. Mientras tanto, es imposible entender de dónde proviene su ética sin primero comprender las otras dos partes, la lógica y la física. Los estoicos veían la lógica, la física y la ética como completamente interrelacionadas y dependientes entre sí. Las comparaban con un huevo, donde las tres representaban la cáscara, la yema y la clara, respectivamente. Todas juntas servían a un propósito más completo que cualquiera de ellas en aislamiento. Las cosas por las que el estoicismo es más conocido son la ética estoica y su papel como un puente hacia un mundo occidental dominado por el cristianismo. Piensa en el episodio de hoy como un primer encuentro con el estoicismo, porque lo veremos más adelante. Considéralo como una capa de imprimación y una explicación de los cimientos muy importantes de la fundación del estoicismo, cómo evolucionó del cinismo y, una vez que maduró y llegó al final de la estoa temprana, cómo sus ideas bien definidas y bien probadas actuaron como un trampolín para la gran ética estoica que estaba por venir, y cómo hizo posible que el estoicismo ascendiera por encima de las cenizas de sus escuelas filosóficas rivales y se convirtiera en la filosofía dominante de Roma. Dicho esto, hay algo más que debo decir. Y cuanto más nos acercamos a los tiempos modernos, menos tendré que decir esto. Pero la fuente exacta de muchas de las ideas que surgieron durante el periodo de la Estoa temprana es un poco incierta. Las ideas definitivamente estaban ahí. Podemos definitivamente vincular estas ideas al periodo. El problema surge al intentar asignar una idea particular a un filósofo en particular. Tres grandes filósofos estoicos conforman la Estoa temprana: Zenón, Cleantes y Crisipo. No tenemos una sola obra completa de ninguno de ellos, solo fragmentos, y las fuentes que tenemos sobre ellos provienen de escritores posteriores, filósofos o escritores cristianos hostiles posteriores. Si este fuera un mundo perfecto, tendríamos todas sus obras completas y podríamos sumergirnos en todas ellas, pero los fragmentos que tenemos y los comentarios posteriores sobre los tres combinan para formar una imagen bastante sólida de cuáles eran los principios fundamentales del estoicismo. Todos hemos visto alguna representación de un mundo posapocalíptico en este enorme panorama mediático en el cual estamos inmersos. Y todos hemos oído a tipos hablar de cómo serían los que prosperarían si ocurriera un gran desastre. Pero la verdad es que no puedes saber eso. Nunca sabes cómo vas a responder a la catástrofe hasta que estás rodeado por ella. Cada uno reacciona de manera diferente. Algunas personas prosperan, otras se acurrucan en posición fetal. Lo mismo se puede decir del caos y la adversidad, que no son tan inmediatos como el tipo de adversidad política en la que se encontraban las personas de la era helenística. Mi padre, durante el breve tiempo que lo conocí, siempre decía que si alguna vez se encontraba en un apocalipsis zombie, una erupción volcánica o algo en lo que el fin del mundo fuera inminente, simplemente agarraría una silla del jardín, se sentaría en el techo con sus amigos, abriría una cerveza y vería cómo sucedería todo, observando a todos correr y entrar en pánico. Pero si todos encuentran su propia manera de lidiar con el apocalipsis zombie,
alejándose de todo el estrés y la ansiedad de esa carrera de supervivencia que posiblemente será completamente inútil de todos modos, y simplemente pasando el rato con sus amigos tratando de relajarse y disfrutar del espectáculo, quiero decir, en realidad no suena tan mal. De hecho, suena un poco como el enfoque epicúreo hacia el apocalipsis zombie de la era helenística. Vivirías en una comuna con tus amigos más cercanos, lejos de la ciudad bulliciosa, sin preocuparte por cosas como acumular riqueza o cambiar el mundo. Todo eso no va a importar mucho de todos modos, solo deberías relajarte y buscar el verdadero placer. Bueno, si los epicúreos eran las personas sentadas en su techo viendo cómo sucedía todo en el apocalipsis zombie, entonces los estoicos serían los sobrevivientes del apocalipsis zombie, si es que hubiera alguno. Los estoicos no serían las personas que entran en pánico, corriendo y agitando sus brazos por todos lados, porque reconocerían que su situación no se ve muy bien, pero no se verían afectados emocionalmente por ello, porque han aceptado su destino. Sea cual sea, y se dan cuenta de que, aunque este apocalipsis zombie no parece favorable para ellos a primera vista, en última instancia, para el universo, es lo mejor. Los estoicos tampoco serían las personas que no tienen un plan, aquellos que simplemente siguen órdenes, ¿sabes? Uno más en una masa de personas que se dirige hacia una base militar en la distancia. Los estoicos usarían su capacidad natural para razonar y tomar la decisión más sabia y virtuosa, porque al menos esa decisión estaría en armonía con la naturaleza. Verás, cuando todo se reduce a eso, mucha gente habla de los epicúreos y los estoicos no solo como escuelas filosóficas rivales de su tiempo, sino que incluso llegan a decir que son dos tipos de persona completamente diferentes. No estoy seguro de si estoy completamente de acuerdo con la idea de que pueden ser vistos como opuestos. Después de todo, ambas escuelas son descendientes de Sócrates. Ambas estaban interesadas en la filosofía práctica y en la buena vida. De hecho, hay muchas similitudes importantes, pero al mismo tiempo entiendo de dónde vienen estas personas. Hubo un artículo publicado en 1869 que habla de los dos tipos diferentes de personas que componen el epicureísmo y el estoicismo, y los rasgos de personalidad comunes que se encuentran en cada uno de ellos. Siempre ha habido hombres severos, rectos, autocontrolados y valientes, impulsados por un puro sentido del deber, capaces de altos esfuerzos de autosacrificio, algo intolerantes de las debilidades de los demás, algo duros, insensibles en la interacción ordinaria de la sociedad, pero que alcanzan una grandeza heroica cuando la tormenta se cierne sobre su camino, y más dispuestos a renunciar a la vida en la causa que creen verdadera. También ha habido siempre hombres de temperamento fácil y disposición afable, gentiles, benevolentes y flexibles, amigos cordiales y enemigos indulgentes, egoístas en el fondo, pero siempre dispuestos, cuando es posible, a unir sus gratificaciones con las de los demás, adversos a todo entusiasmo, misticismo, utopías y superstición, con poca profundidad de carácter o capacidad para el autosacrificio, pero admirablemente adaptados para impartir y recibir disfrute y para hacer que el curso de la vida sea fácil y armonioso. Los primeros son por naturaleza estoicos y los segundos epicúreos. Cuando leo eso, lo veo casi como un horóscopo en el periódico dominical. Estoy tratando de encontrar cosas que se relacionen conmigo. Estoy tratando de etiquetarme. Estoy diciendo, oh, eso soy yo. Soy un estoico. Pero creo que termino cayendo en algún lugar en el medio. Y creo que la mayoría de las personas lo harían. Si comparas el estoicismo y el epicureísmo, hay similitudes y diferencias. Ambas escuelas ofrecieron una manera de cultivar un estado mental tranquilo, pero plantearon enfoques completamente diferentes para lograrlo. La vida en una comuna epicúrea consistía en vivir una vida simple y autogobernada con el objetivo de experimentar placer, pero el estoicismo era más un desafío que las personas se imponían a sí mismas. Es un poco como un campo de obstáculos. Ambas escuelas coincidían en que no necesitamos mucho más que satisfacer nuestras necesidades básicas para alcanzar un verdadero estado de felicidad. La diferencia radicaba en dónde enfocar tus esfuerzos una vez que esas necesidades básicas estaban satisfechas. Los seguidores de Epicuro pensaban que deberías dedicar tu tiempo a alcanzar el placer. Los estoicos pensaban que deberías dedicar tu tiempo a vivir más virtuosamente. Ambas escuelas pensaban que no deberías pasar tu vida asustado por lo que podría pasarte, temeroso de la muerte, o de los dioses, o de cualquier cosa que te cause miedo.
no hay nada de qué preocuparse. Los epicúreos decían que no tenías nada de qué preocuparte porque eres solo una colección de átomos, una colección que fue ensamblada al azar y que eventualmente se descompondrá y se convertirá en otra cosa. Así que no hay vida después de la muerte que temer. Los estoicos pensaban que no tenías nada que temer porque no tenías ni el más mínimo control sobre ello de todos modos. Predicaban la idea de la aceptación resignada. El universo ha sido creado y destruido un número aparentemente infinito de veces, y las cosas se desarrollan de la manera absolutamente perfecta, cada vez. Tienes un destino, sea cual sea, y es inútil preocuparse por ello. Para encontrar los orígenes del estoicismo, tienes que empezar con la historia de un tipo llamado Zenón y otro llamado Diógenes. Nombres que se mencionan pero que no son las mismas personas, y siempre lo he dicho. Si pudiera viajar atrás en el tiempo, a cualquier punto de la historia, elegiría volver a este periodo de dominio grecorromano y convertirme en el mayor psico de lectura en frío del mundo. Quiero decir, simplemente me acercaría a la gente y le diría, estoy percibiendo un Diógenes en tu vida. Sí, ese es el nombre de mi padre, de mi hermano y de mi perro. De hecho, conozco a 12 personas llamadas Diógenes. ¿Cómo lo haces? Mi nombre sería alabado por las calles hasta que la gente me reuniera y me quemara en la hoguera. Pero bueno, el fundador del estoicismo es un tipo de llamado Zenón, más comúnmente conocido en los libros de historia como Zenón de Sitio. Espera, en realidad, déjame comenzar aquí. ¿Alguna vez has oído hablar de una estoa? Bueno, claro que sí. Platón estableció su academia al oeste de Atenas. Luego, Aristóteles estableció su liceo al este de Atenas. Diógenes estaba al sur de Atenas y Zenón justo en el centro. Estuvimos tan cerca de tener una manera de recordar estas cuatro escuelas usando los cuatro puntos cardinales. Pero bueno, él estaba en el lado norte de la Ágora de Atenas. Eso es lo suficientemente bueno para mí. Enseñó en un lugar conocido como la Stoa Poikile o la Stoa Pintada. Verás, si estuvieras caminando por la Ágora en esa época y entraste en esta Stoa en particular, habrías visto un lugar con una energía increíble a tu alrededor. Quiero decir, años antes de que Zenón naciera, justo alrededor de la época de la guerra del Peloponeso, cuando los 30 tiranos estaban al mando de Atenas, 1400 personas fueron condenadas a muerte en esa misma estoa. Si entrabas en la estoa, en la pared de fondo verías hermosas pinturas cubriéndola, de dioses, de conquistas militares griegas, una de Polignoto mostrando la gran victoria de Maratón sobre los persas. Y justo en medio de todo esto, justo en medio de esta atmósfera, verías un hombre alto y delgado caminando de un lado a otro, gesticulando con sus brazos, dando una conferencia a un grupo de personas que estaban de pie o sentadas a su alrededor, y este hombre habría sido conocido como Zenón, el fundador del estoicismo. De hecho, su pasatiempo de dar conferencias en esta estoa pintada es lo que le dio su nombre, los estoicos. Bueno, eso y que su nombre original de Zenonianos simplemente no sonaba bien. Y no es una broma, lo digo en serio. ¿Qué prefieres ser llamado? ¿Un zenoniano o un estoico? Zenón nació en 334 a.C., 13 años después de la muerte de Platón, y al principio de su vida, Zenón acudió a un oráculo, el oráculo del dios griego Apolo, y le preguntó al oráculo, ¿cómo puedo tener la mejor vida posible? Bueno, el oráculo le respondió, deberías asumir la complexión de los muertos. Al principio no lo entendí, así que busqué la palabra complexión en el diccionario. Me siento un poco avergonzado. Merriam-Webster tiene dos definiciones. La primera es el color o apariencia de la piel, especialmente en el rostro. Eso es lo que pensé que significaba. Ahora, llámame loco, pero no creo que el oráculo le estuviera dando a Zenón secretos de belleza aquí. No creo que le estuviera diciendo que para tener una vida feliz, tu rostro necesita parecer menos vivo. Así que busqué la segunda definición, y dice, la apariencia general o el carácter de algo. Eso empieza a tener un poco más de sentido. ¿Por qué le beneficiaría a una persona viva asumir el carácter general de una persona muerta? ¿En qué área envidia una persona viva a una persona muerta? Bueno, la historia cuenta que Zenón reflexionó sobre esto por un tiempo. Luego decidió leer un montón de libros antiguos, y eso es antiguo en 300 a.C., así que realmente dice mucho.
Y luego, la siguiente página verdaderamente concluyente que tenemos de su diario es que alrededor del 311 a.C., Zenón sobrevive a un terrible naufragio. Nada hasta la costa y se muda a Atenas. Ahora, ¿por qué decidió de repente que su vida como comerciante había terminado y que mudarse a Atenas y estudiar filosofía era una buena idea en ese momento? Sobrevivir a un naufragio en 300 a.C. Las probabilidades de eso deben de haber sido como asaltar las playas de Normandía. Debió de haber sido intenso. Quiero decir, no había rescate en helicópteros en 300 a.C., no había chalecos salvavidas. No solo habría sido aterrador y probablemente algo que nunca habías experimentado ni visto antes en tu vida, sino que también habría sido una prueba extrema de resistencia física si querías sobrevivir. Zenón sin duda casi muere en ese naufragio. Estaba aferrándose a la vida, nadando a la orilla, como si fuera Michael Phelps. Y ahora, de todos los momentos, eliges hacer un cambio de carrera completo para responder preguntas sobre la naturaleza de la existencia. Seguro que había entrado la complexión de los muertos. No cabe duda de que probablemente pensó que se había acercado un poco demasiado al carácter general de los muertos. Después de una experiencia cercana a la muerte como esa, Zenón estaba listo para lanzarse en paracaídas, escalar montañas rocosas, pasar 2.7 segundos en un toro llamado Fumancho. Esta experiencia cercana a la muerte cambió su perspectiva sobre la vida. Y apunta rápido, si quieres tomar algo de la vida de Zenón, busca una manera de tener un naufragio. No, en serio. Pero el sentimiento de lo que estoy a punto de decir ha sido secuestrado y malgastado por clichés durante años. Pero vale la pena decirlo. ¿Quieres mejorar drásticamente tu vida? Encuentra una manera de considerar cada día y cada momento como un regalo. Encuentra, fabrica el estado emocional que obtienes de una experiencia cercana a la muerte sin tener una realmente y vivirás mil vidas. Estoy convencido de que esto es lo que Zenón estaba sintiendo en ese momento. Zenón sobrevive el naufragio. Llega a Atenas y se sienta en una librería. Empieza a leer un libro de Jenofonte. Él era una de las únicas cuatro fuentes que los historiadores tienen que hablan de Sócrates con profundidad. Y Zenón estaba leyendo su libro sobre Sócrates en aquella época. Se enamoró instantáneamente de Sócrates. Tanto que fue a ver al dueño de la librería y le preguntó dónde en el mundo podía encontrar un hombre como Sócrates porque quería aprender de él. Entonces, el librero simplemente miró fuera de la tienda y como si fuera una escena de una película, señala un hombre desalineado que está cojeando pasto de la tienda y dice, justo ahí. El nombre era Crates, filósofo cínico. Ferviente admirador de Sócrates y una persona muy querida en su tiempo, para Zenón la decisión fue fácil. Se convertiría en su estudiante y aprendería la filosofía del cinismo. Como dijimos antes, el estoicismo y el epicureísmo fueron fuertemente influenciados por Sócrates y su enfoque práctico de la filosofía. El cinismo era otra manifestación del estilo de vida socrático. De hecho, el primer cínico fue un tipo llamado Antístenes, quien en realidad fue estudiante de Sócrates. Y hubo otros cínicos que alcanzaron una inmensa popularidad como Crates, pero ningún cínico es más memorable o más devoto de la causa que Diógenes de Sinope. Para alguien que no supiera qué era el cinismo, este tipo parecería absolutamente loco. Quiero decir, imagina a Charles Manson viviendo en una tina en la calle. Diógenes vivía en una tina, gritaba a la gente que simplemente estaba ocupada en el mercado. Famosamente interrumpía a Platón durante sus conferencias y trataba de sabotearlas. Algunas historias cuentan que andaba con una linterna durante el día, iluminando las caras de las personas diciendo que estaba buscando un hombre honesto. La palabra griega original, que luego se latinizó en la palabra cínico, significaba perruno. En realidad, se refería a un rechazo extremo y animalístico de las convenciones humanas, pero Diógenes a veces lo tomaba literalmente, ladraba a las personas, se tomaba en público completamente desnudo, hacía otras actividades en público que no son apropiadas para un programa familiar como este. Hay una historia de personas que se burlaban de él y cuando estaban comiendo en un banquete le tiraban huesos como si fuera un perro. Así que él hace lo que parece natural, corre hacia ellos y empieza a orinarles sobre las piernas como si fuera un perro. Era tan conocido como filósofo y transgresor social que Alejandro Magno quiso conocerlo cuando pasó por la ciudad, y la historia cuenta que Alejandro se acerca a él, lo ve en el suelo y se presenta diciendo, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Y Diógenes responde, sí, muévete un par de pasos a la izquierda, me estás bloqueando la luz del sol.
Entonces Alejandro se ríe y dice, si no fuera Alejandro, querría ser Diógenes. A lo que Diógenes responde, bueno, si no fuera Diógenes, también querría ser Diógenes. Exactamente. La libertad de Diógenes provenía de su desprecio absoluto por las convenciones y las posesiones materiales, algo que probablemente fascinaba a Alejandro. A pesar de ser el hombre más poderoso del mundo, Alejandro estaba atrapado por las expectativas, el poder y la responsabilidad. Diógenes, al no tener nada que perder y al vivir en completa independencia de las normas sociales, encarnaba una forma radical de libertad que podía ser muy atractiva para alguien que, a pesar de su poder, estaba constantemente bajo presión. Pero no te equivoques, no es que Diógenes estuviera haciendo todo esto simplemente por ser extraño, no es como si fuera Lady Gaga. Su estilo de vida era una representación, aunque muy extrema, de la filosofía cínica. El cinismo trataba de lograr un estado de tranquilidad mental. La diferencia con algo como el epicureísmo era el método para llegar ahí. Ahora, esta tranquilidad también puede pensarse como autosuficiencia, ya que estás completamente indiferente a cosas como reglas injustas o deseos poco realistas. Los cínicos llamaban estas restricciones externas. Los cínicos creen que la buena vida, o la vida que vale la pena vivir, es una vida virtuosa, y una vida virtuosa es una que esté en acuerdo con la naturaleza. Pero no están hablando de reciclar o de no verter desechos tóxicos en el océano, al menos no exclusivamente. Están hablando de estar en armonía con nuestra propia naturaleza humana y nuestro lugar dentro de la naturaleza. Ahora, parte de nuestra naturaleza humana es tener la capacidad de usar la razón para entender mejor nuestra naturaleza. Y si vivieras en perfecta armonía con la naturaleza, no habría restricciones externas. Serías autosuficiente. La felicidad es vivir de acuerdo con nuestra comprensión racional de la naturaleza. Ahora, lo que Diógenes dice es que la naturaleza humana no es ser parte de esta sociedad con todas sus pequeñas convenciones y restricciones y rituales por lo que pasamos. Todos estos deseos, el deseo de ser una estrella de cine o tener una bóveda gigante de dinero o ser presidente de los Estados Unidos, son cosas que la sociedad ha implantado en nosotros. Diógenes llevó esto al extremo y dijo que no deberíamos preocuparnos por si vivimos en una tina en las calles o si nos vemos como Charles Manson cargando una linterna al mediodía. Deberíamos vivir una vida de acuerdo con la naturaleza y hacer lo que queramos cuando queramos hacerlo. Cuanto más hagamos eso, más cerca estaremos de alcanzar este estado de tranquilidad mental. Hay una historia famosa sobre Zenón en la que él, siendo estudiante de Crates y aprendiendo los fundamentos del pensamiento cínico, demuestra ser muy buen estudiante en cuanto aprende la filosofía, pero Crates pensaba que era demasiado modesto. Quiero decir, para ser un verdadero cínico en ese entonces tenías que renunciar a cualquier atisbo de orgullo imaginable, tenías que estar dispuesto a aceptar que te ocurriera algo humillante y no importarte en absoluto, porque rechazabas todas esas convenciones sociales que dicen que no debería ocurrir. Así que, para darle una lección, Crates le da a Zenón una tarea, lo obliga a llevar una olla de sopa de lentejas a todas partes. Ahora, Zenón, avergonzado por tener que andar con una olla de sopa, lo cual es comprensible, intenta ocultar la olla bajo su túnica para que nadie la vea, y Crates, con una acción que a posteriori parece completamente innecesaria, toma su bastón y rompe la olla. Ahora Zenón está realmente avergonzado, con la sopa de lentejas corriendo por sus piernas. Sale corriendo, tratando de esconderse o limpiarse, y Crates le grita mientras él se aleja. ¿Por qué huyes, mi pequeño Fenicio? Nada terrible te ha sucedido. Son estas situaciones traumáticas las que probablemente llevaron a Zeno a no estar completamente de acuerdo con los cínicos. Le gustaba mucho lo que decían, pero no estaba totalmente satisfecho, porque si lo estuviera, simplemente se habría convertido en un cínico, ¿verdad? El cinismo fue una evolución del pensamiento de Sócrates y el estoicismo fue una evolución del cinismo. Así que tenías a estos cínicos como Crates y Diógenes alrededor durante mucho tiempo. Había ecos del taoísmo en sus ideas, ya sabes, la noción de que mucha de la sociedad, que la mayoría de las personas considera un progreso, es en realidad una regresión y que deberíamos volver a nuestro estado más natural. Está claro que Zeno y el estoicismo, por ende, fueron fuertemente impactados por dos ideas principales del cinismo. Una es la idea de que lo único que necesitas para vivir una buena vida, una vida feliz, es la virtud. La otra es la noción de que la mejor manera de vivir la vida se puede encontrar al observar la naturaleza.
Le gustaban estas ideas, pero Zeno pensaba que faltaba algo. Uno de los principales aspectos que faltan en el cinismo y que termina siendo un elemento clave en el estoicismo es la idea de la física y la metafísica, una explicación del universo. ¿Dónde está eso en el cinismo? Los cínicos eran descendientes directos de Sócrates. Es comprensible que consideraran estas cuestiones como demasiado abstractas para ser productivas. Para los estoicos y Zenón simplemente no era suficiente. Quiero decir, una gran parte de su método para alcanzar un estado de tranquilidad es la idea del destino. Porque cuando crees en el destino te das cuenta de que preocuparse por todas estas cosas que no puedes controlar es inútil. Pero necesitas poder demostrar que el destino existe. Y para hacerlo, necesitas plantear todas estas preguntas abstractas. Tiene que haber alguna explicación científica de por qué no deberías de preocuparte. Es similar a la forma en que los epicúreos necesitaban la explicación de que solo estás hecho de átomos y vacío para justificar su creencia de que no hay una vida después de la muerte de la que debas tener miedo. Simplemente te disolverás un día. Entonces, Zenón no lo veía como los cínicos. No lo consideraba especulación inútil. Ciertamente puede ser especulación, pero definitivamente tenía un lugar en la filosofía práctica según Zenón, así que dejó a Cretis. Decidió tratar de obtener una perspectiva diferente sobre todo. Tal vez intentar ampliar su educación sobre cómo se formó el universo. Algunas personas dicen que estudió en la Academia de Platón, obviamente años después de la muerte de Platón. Algunas personas dicen que solo estudió el currículo de la academia bajo un tipo llamado Xenócrates. Pero de cualquier manera, obviamente fue influenciado por las ideas de la academia de muchas maneras, y, en última instancia, termina combinando los elementos de su tiempo con los cínicos y su educación de la academia para crear la escuela de pensamiento más exitosa de la edad helenística. La idea de que algo malo puede sucederte y aunque inicialmente parece que no puede salir nada bueno de ello, al final todo ocurre para bien. Fue un elemento clave que Platón expuso en su obra El Timeo, y parece obvio que en su educación Zenón fue fuertemente influenciado por esto. Pero había muchas diferencias entre el universo de Platón y el universo de Zenón. Zenón, al igual que Epicurio, y a diferencia de Platón, tenía una visión materialista del universo. Creía que las únicas cosas que existían eran cuerpos materiales. No hay alma inmortal ni nada después de la muerte, ni un mundo trascendente de formas. Todo lo que existe está justo frente a nuestros ojos. La naturaleza y todo el universo en realidad debe considerarse como un todo abarcador, todo animado y gobernado por un logos divino que también puede considerarse como la voluntad de Dios, la razón, la providencia, el destino, todo envuelto en uno. Y los humanos deben considerarse como partes de ese todo. Nuestra capacidad de razonar son fracciones o chispas de ese logos divino. Lo importante que se debe de tomar de eso es que todo sucede de la manera que debe ser y según un plan gobernado por este logos divino. La física estoica realmente comienza con Platón y las enseñanzas de la academia a las que Zenón sin duda tuvo acceso. Hay una escena en el libro de Platón llamado El Sofista, donde él pregunta a algunas personas qué es real. ¿Cómo sabemos que algo es real? Y una respuesta que alguien da es que algo es real si tiene la capacidad de actuar o de ser actuado. El estoicismo y Zenón gustan de esta definición, pero añaden que solo los cuerpos pueden actuar o ser actuados. Por lo tanto, solo los cuerpos existen. Sin embargo, dejan muy claro reconocer que es muy posible ser parte de la naturaleza sin realmente existir, como cosas inmateriales, como el amor, la justicia o el tiempo. Estas cosas son imaginarias. Él las llamaba productos de la mente. La clave para lograr un estado de tranquilidad mental es la virtud. La clave para la virtud es vivir una vida que esté en acuerdo con la naturaleza. De ahí el conocido máximo estoico que dice que la virtud consiste en una voluntad que esté en acuerdo con la naturaleza. Muy bien, ¿qué es la naturaleza? Una cosa que debes entender es que las palabras no significan lo mismo hoy en día que lo que significaban en aquel entonces. Al igual que hablamos con los cínicos, estar en acuerdo con la naturaleza no significa ir al Parque Nacional,
y recoger basura. La naturaleza para los estoicos es Dios. Los estoicos eran una filosofía panteísta. Panteísta significa que Dios es el universo. La definición de Dios no es como la gente suele pensar en Dios en los tiempos modernos. Dios no es un Homo sapiens en el cielo controlando las cosas. Dios es el universo, que es una sustancia material que tiene la capacidad de razonar y usa esa razón para estructurar y controlar la materia de acuerdo con su plan. El filósofo estoico Crisipo habla sobre la visión estoica de Dios aquí. El universo mismo es Dios, y el derramamiento universal de su alma es el mismo principio rector del mundo, operando en mente y razón, junto con la naturaleza común de las cosas y la totalidad que abarca toda existencia. Luego el poder y la necesidad predestinados del futuro, luego el fuego y el principio del éter, luego aquellos elementos cuyo estado natural es uno de flujo y transición, como el agua, la tierra y el aire. Luego el sol, la luna, las estrellas, y la existencia universal en la que todas las cosas están contenidas. Los estoicos creen que Dios o la naturaleza está dentro de todo y afecta el resultado de todo, incluso hasta el más mínimo detalle. Ahora, para evitar confusiones futuras me referiré a esto simplemente como naturaleza de ahora en adelante. Esta naturaleza se divide en dos tipos, activa y pasiva. Ahora bien, cuando estás haciendo cualquier cosa, ya sea una silla, un iPhone o un universo, necesitas materiales para hacer la cosa y luego necesitas a alguien que la ensamble. El elemento pasivo de la naturaleza son las materias primas, la materia, el material físico del que están hechas las cosas. Pero simplemente yacerían ahí y no harían nada si no tuvieras algo que las pusiera en movimiento. El elemento activo de la naturaleza es el logos divino, también conocido como razón, también conocido como destino. Juro que los estoicos intentaron confundir a la gente con esto. Este logos divino es el vehículo por el cual la naturaleza lleva a cabo sus designios y afecta los resultados del universo. Así que puedes ver por qué los estoicos también lo consideraban como el destino. Ellos pensaban que el universo está compuesto por cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego. Los elementos pasivos eran la tierra y el agua, y los elementos activos, fuego y aire. Justo después de la primera stoa, los estoicos tenían una explicación extremadamente detallada de cómo se creó el universo. Es fantástica. La recomiendo si tienes unas 6 horas libres. Pero los temas centrales de su historia son que en el principio todo estaba compuesto por una mezcla de fuego-aire, los elementos activos, que luego se transforman de diversas maneras para formar los elementos pasivos, tierra y agua. Luego, las cosas siguen transformándose y siendo guiadas por este logos divino o razón para formar el mundo con el que estamos más familiarizados. Luego todo esto se invierte. El mundo que conocemos se convierte de nuevo en los elementos y los elementos se convierten de nuevo en la mezcla de fuego y aire. Es un ciclo eterno e interminable. Y es porque todo está gobernado por la razón y el hecho de que esa razón ha tenido un número infinito de intentos de crear el universo que el destino existe. Los estoicos creen que solo hay una manera perfecta de hacerlo y la naturaleza o Dios nunca elegiría hacerlo de una manera inferior. Por lo tanto, las cosas son muy predecibles, destinadas, si se quiere. Esta mezcla de fuego-aire, la sustancia fundamental que está en todo, se llama pneuma. Hay una cita de un hombre llamado Stoveo hablando sobre las opiniones de Crisipo sobre los elementos y cómo componen varias cosas que vemos en el mundo a nuestro alrededor. Cita: fuego, aire, agua, tierra, ya que todas las demás cosas están compuestas mediante uno de estos en particular, o más de uno de estos, o todos estos. Los cuatro en el caso de los animales y todos los compuestos terrestres, dos en el caso de la luna, que está compuesta por medio de fuego-aire, y solo uno en el caso del sol, que está compuesto por medio de fuego, porque el sol es puro fuego. Fin de la cita. Todo cierra el círculo. Recuerda, los estoicos piensan que para vivir una vida buena o feliz necesitas vivir una vida virtuosa y recuerda el lema estoico de antes: la virtud consiste en una voluntad que esté en acuerdo con la naturaleza. Bueno, la naturaleza de Dios. Y Dios actúa a través del logos divino, o la razón que gobierna todas las cosas. Así que los humanos, con su capacidad única de razonar, pueden considerar esta razón como una chispa o una fracción minúscula de esa razón divina. Cuanto más uses tu razón de acuerdo con la naturaleza,
más virtuoso te vuelves. Y cuando más virtuoso te vuelves, más en armonía con la naturaleza estás. Es, de hecho, un círculo muy bonito. La énfasis en los humanos y su capacidad única para razonar, que los distingue de otros animales, me recuerda a una escena del programa Lost. Y de hecho, esta teoría loca y elaborada del universo con fuego y aire y misterio, como si solo se estuviera tratando de atravesar 6 temporadas al borde de tu asiento y luego no explicar nada, también me recuerda a Lost. Quiero decir, vamos, ¿osos polares? ¿Qué pasa con los osos polares? Lo siento, todavía estoy un poco enojado. La escena de la que estoy hablando es entre John Locke y ese tipo rockero adicto a las drogas. Se me olvida su nombre. Oh, aléjate de mi bebé. Charlie. Charlie. ¿Sabes? Deberías saberlo. Le puse ese nombre a mi perro por ese tipo. Charlie está tratando de dejar las drogas en la escena. Está luchando. John Locke tiene sus drogas y está actuando como una barrera entre Charlie y la recaída. Y me encanta esta escena porque tiene tantas implicaciones profundas. Charlie está sentado, apenas capaz de rasgar su guitarra. Está sudando. Sus huesos obviamente le duelen. Parece que está enfermo. Está pasando por el síndrome de abstinencia. Ahora, John Locke se acerca a él y le dice que debería salir a caminar y que el aire fresco le haría bien. Entonces, Charlie comienza a caminar y se encuentra solo en medio de esta espesa selva tropical. Oye algo detrás de él. Es obviamente un animal. Suena como un cerdo salvaje enojado que lo está persiguiendo. Así que empieza a correr y el cerdo sigue persiguiéndolo. Es muy dramático. Y justo cuando el cerdo está a punto de atraparlo, o quiero decir, no puedo imaginarme lo que un cerdo haría al matar a un humano, el cerdo vuela por el aire en una trampa elaborada que John Locke había instalado para atraparlo. Ahora, Locke había planeado todo. Colocó 2 trampas ese día, una para que Charlie caminara y fuera perseguido por el cerdo y otra para que Charlie, sin saberlo, llevara al cerdo hacia la trampa para que John Locke pudiera atraparlo y comérselo. Al principio, Charlie está un poco molesto por ser el cebo del cerdo, pero luego se descontrola por completo. Empieza a exigir sus drogas, empieza a decir que está enfermo, comienza a preguntarle a Locke, ¿por qué no puedo tener mis drogas? ¿Por qué me haces esto? ¿Es para torturarme? Y Locke responde, no, es para darte una lección. Porque ser capaz de tomar decisiones basadas en algo más que el instinto es lo único que te separa de él. Y señala al cerdo suspendido sobre ellos en la trampa de red, obviamente no pasándola muy bien. La idea de cultivar tu capacidad de razonar en armonía con la naturaleza en el estoicismo es muy similar a lo que John Locke estaba hablando en esta escena. El objetivo del estoicismo era estar completamente libre del sufrimiento utilizando nuestra capacidad única de razonar para tomar decisiones que estén en armonía con la naturaleza. Este estado debe de ser, se llamaba, tienen unos nombres muy complicados, apatheia, y el próximo episodio tratará sobre este tipo de cosas. Pero lo importante es que, como humanos, lo que mejor hacemos es pensar o razonar. Y debemos usar esta razón para descubrir cómo es realmente el mundo, no lo que primero pensamos que es. Una vez que sabemos eso, nos damos cuenta de que la mejor manera de vivir en el mundo es reconocer que los problemas insignificantes en nuestras vidas diarias no importan tanto. Cada ser humano es una parte infinitamente pequeña de un universo infinitamente grande que ha sido creado y destruido un número infinito de veces. Todas estas pequeñas cosas no importan tanto si usamos la razón. Lo racional es lo opuesto a lo irracional, y los humanos son más irracionales cuando están consumidos por sus emociones o impulsos. Charlie en esta escena representa un ser humano que está en un estado de sufrimiento, tomó malas decisiones, no usando muy bien su capacidad de razonar, porque si lo hubiera hecho, se habría dado cuenta de que consumir drogas le habría llevado a este sufrimiento, y sin embargo, continúa, superado por sus emociones e impulsos, tratando de recaer y recuperar sus drogas de Locke. Locke representa la forma estoica de ver las cosas, no solo en el ejemplo obvio de la razón cuando no le devuelve las drogas a Charlie, sino que es un ejemplo perfecto de que alguien que vive con una perspectiva razonada, como lo verían los estoicos. Quiero decir, múltiples trampas usando la razón para saber exactamente cómo reaccionarían el cerdo y Charlie ante sus trampas. Prácticamente vio el destino del cerdo antes de que ocurriera, sin mencionar que su personaje en el programa es increíblemente tranquilo y feliz a pesar de que su avión se estrelló y los dejó varados en una isla.
No creo que los disturbios políticos de la edad helenística molestaran tanto a John Locke. Hay una buena cita de un hombre llamado Sexto Empírico que habla sobre estas dinámicas del estoicismo. Cita: los estoicos dicen que el hombre se diferencia de los animales irracionales por el habla interna, no por el habla pronunciada, porque los cuervos, loros y urracas emiten sonidos articulados. Tampoco se diferencian de otras criaturas en virtud de expresiones simples, porque ellos también las reciben, sino en virtud de las impresiones creadas por inferencia y combinación. Esto equivale a la posesión del hombre de una idea de conexión, y él capta el concepto de señal debido a esto, porque la señal en sí misma tiene la siguiente forma: si esto, entonces aquello. Por lo tanto, la existencia de la señal se deriva de la naturaleza y constitución del hombre. Fin de la cita. Necesitamos empezar a concluir, así que volvamos a la primitiva Stoa. Justo después de la muerte de Zenón, el siguiente gran hombre en el estoicismo fue Cleantes. Era filósofo de día, trabajador manual de noche, como Batman. Y de alguna manera encontraba tiempo para ser poeta entre todo eso. Escribió un gran poema, su obra más notable, llamada Hipnaceus, donde expone la siguiente evolución de la articulación de las ideas estoicas. Cuatro de ellas. 1. Dios proporciona cuidado providencial. 2. La vida de virtud es esencial para la felicidad. 3. Hay una unidad armónica en el universo. Y 4. La razón universal o logos gobierna todas las cosas. Este fue un buen paso adelante en la organización de ideas, pero Cleantes fue fácilmente eclipsado por su alumno Crisipo, de quien algunos relatos dicen que escribió más de 700 libros. Fue el padrino de la lógica estoica. Ahora recuerda, los tres pilares principales de la filosofía estoica son la física, ética y lógica. Hemos hablado de la física y hemos hecho un caso razonable de cómo se relaciona con la ética, aunque el próximo episodio va a unir las cosas mucho más de lo que hicimos aquí. Pero, ¿dónde encaja la lógica en todo esto? En primer lugar, la lógica estoica fue definitivamente un gran logro. Tiene muchas ideas interesantes y ser mencionado en la misma oración que Aristóteles es un gran cumplido para su sistema de lógica. Pero debido a que vivieron en una época tan cercana a Aristóteles, generalmente se los ve como rivales, y la mayoría de las discusiones suelen degenerar en quién tenía más razón en qué área. Pero dejando de lado todos los argumentos, los dos sistemas en realidad funcionan bastante bien juntos. Lo que todos deben entender es que la lógica se consideraba uno de los tres pilares del pensamiento estoico porque los estoicos creían que entender la lógica era entender el logos divino o la razón que gobierna todas las cosas. Para ellos, la lógica era un tema muy amplio. Ciertamente no se trataba solo de silogismos o de ser capaz de analizar argumentos. Incluía todo tipo de cosas como la retórica, la gramática e incluso incluía la epistemología. Piénsalo como entender y practicar las formas más eficientes de afilar y perfeccionar tu capacidad de razonar y vivir en armonía con la naturaleza. Ellos pensaban que ser capaz de razonar bien y de refutar los malos argumentos con los que otras personas te atacan es una señal infalible de un hombre sabio, y que si pudieras dominar este arte nunca serías engañado o mal guiado por nadie. Así que era increíblemente importante para ellos. El comentarista posterior, Diógenes, no el Diógenes loco, escribe un buen relato sobre la visión estoica de la importancia de la lógica. La razón por la cual los estoicos adoptan estas opiniones en lógica es para dar la confirmación más fuerte posible a su afirmación de que el hombre sabio siempre es un dialéctico, pues todas las cosas se observan a través del estudio realizado en discursos, que pertenezcan al dominio de la física o igualmente al de la ética. En cuanto a la lógica, eso ni se diga. Luego continúa. Sin el estudio de la dialéctica, el hombre sabio no será infalible en el argumento, ya que la dialéctica distingue lo verdadero de lo falso y aclara las plausibilidades y las declaraciones ambiguas. Sin ella, además, es imposible hacer y responder preguntas de manera metódica. La precipitación en el argumento se extiende a lo que realmente sucede. Así que las personas que no tienen sus impresiones entrenadas se desvían hacia estados de desorden y descuido. Solo de esta manera el hombre sabio se mostrará penetrante, agudo y alguien en que, en general, es formidable en el argumento. Porque la persona cuyo trabajo es discutir y argumentar correctamente es la misma persona cuyo trabajo es debatir temas y responder a las preguntas que se le plantean. Y estas son las funciones del hombre experimentado en dialéctica. Hay una cosa más que quiero dejarles esta semana y es una visión de la epistemología estoica en la Stoa temprana. Recogemos información a través de nuestros sentidos, pero a veces estas experiencias sensoriales nos engañan. ¿Cómo explicamos eso?
Zeno da una demostración visual de cómo pensar en la epistemología estoica. Zeno dijo que conocer verdaderamente algo significa que lo has comprendido de tal manera que es imposible que seas persuadido por un argumento en contra. Estaría dando una de sus conferencias, probablemente en la Stoa, y extendería su brazo frente a él y mostraría su palma abierta, y señalaría su mano y diría, esto es la percepción. Luego cerraría un poco los dedos, solo un poco, por lo que ahora parece que no tiene artritis, y señalaría su mano ahora y diría, esto es el asentimiento. El asentimiento es el acuerdo, la creencia en algo. Luego cierra el puño con fuerza y lo señala y dice, esto es la comprensión. Y luego toma su otra mano y agarra su puño, manteniéndolo cerrado, y dice, esto es el conocimiento. Muy bien, es hora de la pregunta de la semana. Entonces, anteriormente en el programa estuvimos hablando sobre las diferentes reacciones que las personas tienen ante un escenario apocalíptico. Y estábamos comparando los diferentes tipos de personas con las diferentes escuelas de filosofía en la edad helenística. Esta pregunta trata sobre un escenario un poco menos severo. Aquí está. Escenario hipotético. Digamos que un asteroide golpea la Tierra. No uno grande. Nadie muere. Pero el impacto del asteroide elimina toda la comunicación satelital, toda la recepción telefónica, toda la conexión a internet de todo el mundo. Digamos también que en este universo alternativo que hemos creado, el presidente nos dice que pueden arreglarlo, pero tomará 30 días hasta que puedan hacerlo. Sin teléfono, sin computadora, sin TV, sin DVDs, sin electrónica durante 30 días. Filosofemos sobre esto. ¿Cómo pasarías esos 30 días? ¿Qué harías? ¿Con quién los pasarías? Eso es todo. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco. Te agradecería mucho que le dieras un like y que lo compartieras. Es realmente complicado hacer crecer un proyecto nuevo. Entonces, si lo pudieras hacer, te lo agradecería mucho.